Hay algo ahí, ¿no? En esa cosita con el hilo y que escribes ahí, que me gusta. Le das que no es lo mismo darle un pen a alguien. Toma, ahí tienen 5.000 canciones. Un cassette que cabe solo, pero bueno, son nostalgias. ¿Te apetecía irte a una época sin cassettes? Sin cassettes y sin... no sé, en que la gente pudiera decir las cosas que dice en la película sin ruborizarse. No, fue un proceso bonito. Me imagino que yo sinceramente no me di cuenta para nada del impacto de cosas que nunca te dije. Yo la había hecho y como luego fue tan difícil estrenarla y todo, y que alguien, pues no sé, que alguien simplemente no pagara las copias, sino simplemente se comprometiera a meterla en un cine. Fue tan difícil que yo era como, no quiero hacer otra cosa, que no tenga nada que ver y que tal. Y luego me di cuenta que, claro, la gente quería cosas que nunca te dije, dos. Vale. Y eso. ¿Y eso cómo te fue llegando? O sea, ¿cómo fuiste sabiendo del impacto que había tenido cosas que nunca te dije? Pues es un impacto que todavía ahora, o sea, hay gente que me para y me recita algunos diálogos de la película, ¿no? Y yo creo que ha sido también una horrible influencia en todas las escuelas de interpretación, porque las chicas cogen el monólogo de Lily y lo hacen como prueba, y todos los profesores de escuelas de interpretación me deben odiar por estar del monólogo hasta los huevos, ¿no? Pero sí, yo creo que para mucha gente fue una película que le hablaba, que te habla como te habla un amigo, ¿no? Te habla de las cosas que te interesan, de cómo reaccionas, y aunque pasara en St. Helens, Oregon, que es el pueblo más feo del planeta, yo también tengo una especialidad en rodar en sitios feos, menos en Tokio. Pues no sé, la gente se sentía como que era una película en la que se sentía a gusto, ¿no? Y conectaba con los personajes, incluso con los que aparentemente no se podía conectar, ¿no? Y tiene que ver con una cosa generacional, ¿no? De esa cosa que tienes también en los resabios de la adolescencia que te quedan también cuando tienes todavía 30 o 30 y algo. Entonces pegas un cambio total haciendo A los que aman, historia además, claro, de otro, tal y cual, y de A los que aman a Mi vida sin mí, o sea que es regreso a... bueno, llegas al deseo, además, claro. Mi vida sin mí está basado en un cuento que yo había leído por casualidad, que me parecía que en el cuento había un personaje muy bonito y había algo que me gustaba. Me acuerdo que cuando acabé, el cuento se llamaba Pretending the bed is a raft, o sea, simulando que la cama es una canoa. Y yo cuando leí el cuento pensé, es que yo no lo acabaría así, y yo haría que esta mujer hiciera otra cosa. Y bueno, empecé a pensar como... Yo leo muchas cosas, nunca leo con la obsesión de pasar algo al cine. Creo que muchas veces me pasa que si un texto es muy, muy bueno, pienso, ¿para qué? Y si no es muy bueno, pienso, ¿para qué? Entonces, pero esto era un cuento, era algo que pensé que sería fácil conseguir los derechos, que realmente fue muy fácil, de una escritora que cuando la conocí, claro, aluciné, ¿no? Porque yo nunca he visto una mujer más operada en la vida, ¿no? Dices, esto claro, no me lo había imaginado nunca. Bueno. No, era una mujer que era una... ¿Y cómo se llama? Era una rica... Bueno, era rica porque se había casado con un entrenador de fútbol americano, y era una señora que dices, bueno, por detrás 14, por delante 75, no sé. Esas cosas, no, era un gran personaje, ¿no? Entonces esta mujer me tiene una infancia muy dura, y de ahí venía la historia de... ¿Cómo se llama ella? Nancy Kincaid. No, canadiense no es. No, era de Texas. Pues no, es que yo pensé que era de otra persona. No. De hecho, el cuento pasaba en Texas, no pasaba en Canadá. Y bueno, un día conocí a Esther García, y la productora del Deseo, y le empecé a contar la historia y tal. Dice, bueno, pásamela. Bueno, pues nada. No traduje el cuento, se lo envié en inglés. Empecé a trabajar en otras cosas, y un día me llamó, me dijo, me ha encantado el cuento, porque no lo había leído, porque era en inglés, y entonces tarda mucho. Es un cuento de 10 páginas y dices, tarda tanto en traducirse. Bueno, es igual. Esta cosa de aquí, ¿no? Que tú envías algo y... hasta que te responden, sí. Y que ya... Sí. Ok. Entonces, bueno, pues empecé a escribir el guión, y cuando acabé el guión, pues lo llevé al Deseo.
Y allí, pues a este recuerdo que le gustó mucho. ¿Y qué germen contenía el cuento de lo que luego es Mi vida sin mí? Era O sea, estaba la idea de una mujer enferma. Era una mujer enferma. En el cuento tenía 3 hijas. Yo maté a una niña porque me parecía que 3 en una caravana iba a ser un poco demasiado. El cuento tenía algo que a mí me horrorizaba, que era un fuerte sentimiento religioso. La obsesión de Anne, la protagonista del cuento, no se llamaba Anne tampoco. La obsesión de ella era ser bautizada, porque su padre era un pastor baptista que las había abandonado. Entonces, el cuento termina con ella muriendo en el momento que su padre la bautiza en una bañera. A mí todo esto me horrorizaba. Y claro, en el cuento ella le va contando a todo el mundo que se muere, ¿no? Entonces me pareció que para mí alguien que es capaz de, sabiendo que va a morir, callarse para no amargar la vida de los demás, porque total, se va a morir igual y los demás les puedes ahorrar un poco de sufrimiento, pues me pareció que era una heroína y me pareció que era una buena premisa, ¿no? Y entonces, claro, lo cambié bastante todo. Qué curioso, porque claro, hiciste casi lo contrario, la antítesis, ¿no?, del cuento. Sí, o sea, lo que pero el cuento fue la conserva, base. Sí, sí. Bueno, que vivía en una caravana. Vivía en una caravana, la madre era una fanática religiosa, la madre yo recuerdo que había cosas en el cuento de que la madre cuando se entera que su hija tiene cáncer empieza a gritar, Satán le ha dado... Sí, esto a Pedro Almodóvar le encantaba, a mí me horrorizaba. De hecho, claro, cuando llevé el guión, recuerdo que a Esther le gustó mucho y Pedro se enfadó, dijo, pero has cambiado todo, porque claro, ni la bautizan, ni gritan, ni Satán. Somos 2 naturalezas, no tienen nada que ver. A él le va esta cosa efervescente y tal, a mí no. Y ya está. Pero bueno, lo cierto es que no les gustó, vamos, creo. Realmente no necesitaba los derechos para nada, quiero decir, visto lo que... Ya, pero a mí me parece que hay que hacerlo igual que cuando tú, por ejemplo, haces una historia basada en una historia real, pero te basas en el libro de un historiador que se ha pasado 15 años de su vida estudiando esto, me parece legítimo que le compres los derechos, ¿no? Creo que hay un trabajo hecho que te va a ayudar, pues para mí... Claro. Yo una vez pregunté sobre esto a un abogado que lleva todas las cosas así de guionistas en alma, porque en la piscina de mi casa una vecina me contó una historia. ¿Y esa piscina de tu casa es fascinante? Es fascinante, ¿verdad? Es que ayer... Por favor. La feria de las variedades. Bueno, pues una vecina me contó una historia muy interesante. Entonces, yo pensé, esto podría ser una historia. Claro, a ella, la versión que yo daría de esto, no sé si es lo que más le iba a gustar. Era una historia personal. Era una historia personal, sí. Era una historia personal. Pero una historia personal, pero una historia que en realidad implicaba un acontecimiento histórico en nuestro país que no se conocía. Un mini acontecimiento histórico, pero muy decisivo. Una cosa con su marido y tal. Entonces, no era la viuda de Franco ni nada. ¿En qué clase pero de era casa Bueno, mira, básicamente era además porque era que ella y su marido habían viajado en un 2 caballos de Madrid a Roma, porque su marido era el director de una cosa que se llamaba el Centro de Investigaciones Aeronáuticas, y entonces los astronautas que habían estado en la Luna le entregaron unas piedras lunares a él en conmemoración, digamos, de la llegada del hombre a la Luna y por la amistad entre el pueblo americano y el pueblo español. Claro, a mí me pareció una comedia cachonda. ¿Y por qué en Roma? Como tal. En Roma porque es el Papa, perdón, es que no lo he contado, es el que estaba presente en la entrevista. O sea, esto se entrega, hay una parte religiosa, de fanatismo religioso también, como ves. Se entrega delante del Papa. O sea, y esto es verdad. O sea, el Papa, Neil Armstrong y no sé qué más, entregaron al director del Centro de Investigaciones Aeroespaciales, que ya es estupendo que tengamos eso en España, aunque tuviéramos en esa época, en el 70, unas piedras lunares que vinieron aquí a España. Luego, como seguí un poco la historia, supe que efectivamente a Franco se le regaló una de estas piedras lunares, que la tenía en la mesilla de noche. Y la miraba de cuando en cuando. Y que hace unos años le fue reclamada por el pueblo español en el aniversario de tal. Y lo que pasa es que su viuda dijo que entre traslado y traslado la habían perdido. La roca lunar. Bueno, total. El caso es que yo subí, telefoné al abogado y le pregunté si había derechos de autor sobre las historias de la gente. Me dijo que no. Hasta que no están escritas. Es decir, si alguien, por lo que sea, hemos publicado, ha cogido esa historia o una historia similar y la ha escrito, inmediatamente esa historia sí tiene ya derecho de autor. Y por supuesto también si hay un historiador, bueno, ante un personaje histórico tal, si estás muy pegado al libro debería siempre de... Sí, aunque no estés pegado, ¿no? O sea, hay algo ahí, yo es que, no sé, es que a mí los historiadores me gustan.
Claro. Y para mí lo que despertó esta historia fue el cuento de ella, ¿no? Vale. Oye, cuando escribes, ¿te guías por alguna de estas cosas de las estructuras tradicionales de guión? O sea, ¿piensas, por ejemplo, en términos de 3 actos? ¿Piensas o en, por lo menos, introducción, nudo, desenlace, de alguna manera, o no? Inés, yo no pienso en nada. No, es la verdad. No pienso ni en nudo, ni en desenlace, ni 3 actos, ni subtrama, ni nada. En absoluto. No. Vale. Yo soy licenciada en Historia, yo te puedo hablar de las 3 revoluciones del 19 francés, pero no he leído un libro de teoría de guión en mi vida, ni de una escuela de cine, ni espero hacerlo. Vamos, quizá un día estoy enferma y digo, bueno, va. Pero lo veo difícil. Creo que el tipo de cosas que yo hago no sé, si empezara a pensar demasiado en la estructura, pues no saldría de casa, ¿no? Entonces no lo hago y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Claro, no. Oye, una pregunta, no estaba al revés, yo creo que es muy, muy bueno saber que se trabaja sin eso. Y otra cosa, si te planteas el trabajo por fases, por ejemplo, escribes primero un argumento, es decir, escribes la idea básica que tienes, o te metes directamente... Yo escribo primero el título Sí. y el final. ¿Ah, sí? ¿Siempre sabes el final? Siempre. Yo sé más el final que el principio. El principio yo sé la secuencia 0, pero la 1 no. La 1, que es la que cuentan, no. Entonces hago, pues sí, una escaleta así. Eso sí lo haces. Sí, fíjate. Me gusta la palabra escaleta. Escaleta, ¿no? Es como escaleta. Hago una escaleta, sí, y luego escribo el guión. Y escribo el guión con los diálogos. No hago... No. Y normalmente en el guión a veces hay cosas técnicas muy, muy precisas, sobre todo si hablo de lugares que conozco bien, ¿no? O sea, yo tengo que tener una situación espacial y si no, pues me lo invento, evidentemente, pero si estoy escribiendo sobre algo que conozco físicamente, una habitación, un parque de atracciones como el Casa de Tokio, unas calles concretas, un mercado del pescado, entonces sí que escribo con ciertas indicaciones técnicas, ¿no? Pero si no, no. Vale. Y directamente también escaleta, es decir, detallando secuencia a secuencia. Sí. Sí. Vale. Primero pasa esto. Aquí ella no llora mucho. Hablan con la amiga. La amiga le dice que lo que está pensando es bullshit. Ella no está de acuerdo. Una escaleta de estas muy, muy sencilla. Vale. Que no enseñas a nadie. Es decir, cuando muestras tu trabajo... No. Es que luego les tienes que hacer caso y tal. Ni te lo han exigido nunca. O sea, por ejemplo, en El Deseo directamente les presentaste un guión. Sí. Creo que no se dieron cuenta de que me podía haber... Creo que en el contrato ponía que yo tenía que haber enviado un tratamiento, una escaleta y tal, pero bueno, ya sabes cómo allí están ocupados con lo que están ocupados, pues las películas que producen que no son del amo, pues eso está bien, ¿eh? Porque tú vas como... Y entonces, cuando entregas el guión también, por ejemplo, ahí te hicieron corregir o no. Me hicieron corregir. Sí, me dieron una lista de cosas que querían cambiar y luego yo cambié otras.